Me llamo Rosa Isela, tengo 52 años y soy de un pueblito de Jalisco, México. No sé bien cómo empezar a contarles mi historia porque es larga y porque todavía duele, pero siento que si no la saco de mi pecho, me voy a quedar atorada ahí, con las palabras hechas nudo en la garganta. Les digo algo. Yo pasé 28 años trabajando en Estados Unidos. Allá hice mi vida, aunque nunca dejé de sentirme de acá, de Jalisco. Me fui cuando era muy joven, con apenas 24 años, con esa ilusión de que en el norte iba a poder ganar lo suficiente para ayudar a mi familia. Allá encontré trabajo como cocinera en varios restaurantes y luego en una cocina grande de un hotel, siempre entre ollas, sartenes, cuchillos. El olor a comida fue lo que me sostuvo tantos años. No fue fácil, nada fácil. Al principio lloraba cada noche porque extrañaba mi casa, a mis papás, a mis hermanos, la tierra roja de mi rancho, el ruido de los gallos en la madrugada. Pero una se acostumbra, una aprende a tragar la nostalgia, a hacerse fuerte porque no queda de otra. Con los años me volví buena en mi oficio. Me decían que mis manos tenían sabor mexicano, que mi sazón hacía que la gente regresara al restaurante. Eso me daba orgullo, porque era como llevar un pedacito de mi tierra en cada plato que servía. Y sí, trabajé mucho, demasiado. No tuve hijos, no me casé. Toda mi vida se fue entre turnos dobles, madrugadas en vela y mandando dinero cada mes para que a mi familia no le faltara nada. Yo creía que estaba haciendo lo correcto, que mis sacrificios tenían sentido, que mi hermano menor, sobre todo él, estaba agradecido, porque él siempre me decía: hermana, gracias a ti estudié, gracias a ti tenemos casa, gracias a ti no nos faltó comida. Y yo me tragaba esas palabras como si fueran miel, como si fueran la prueba de que mi esfuerzo valía la pena. Pero todo eso se vino abajo después de una llamada inesperada, una llamada que me hizo dejar todo y regresar después de 28 años. Y desde entonces mi vida no volvió a ser la misma. Ahora que me escuchan, les pido un favor. Si les gustan estas historias de mujeres que, como yo, hemos vivido entre dos mundos, sigan este canal de Ellas en el Norte, porque lo que voy a contar no es fácil, pero sí es real y quizá más de una se vea reflejada en mis palabras. Y bueno, esa soy yo, Rosa Isela. Una mujer que creyó que en el norte se podían resolver todos los problemas, pero que aprendió, a la mala, que a veces los problemas más grandes se quedan en casa esperando a que regreses. Cuando pienso en mis primeros días en Estados Unidos, siento que fue como si me hubieran arrancado de raíz. Yo venía de Jalisco con la idea de que allá se trabaja duro, pero se gana bien, como todo mundo decía en ese tiempo. Tenía apenas 24 años, el corazón lleno de ilusiones y una maleta vieja con un par de mudas de ropa. Me acuerdo que llegué a California, porque allá estaba una prima que me prometió ayudarme a conseguir trabajo. Desde el primer día sentí el golpe, el idioma, la prisa de la gente, las calles llenas de carros que no paraban nunca, las casas enormes donde yo no conocía a nadie. Era como si hubiera caído en otro planeta. La primera noche casi no dormí. Me acosté en un colchón en el piso del departamento donde vivía mi prima con otras 3 mujeres. Todas trabajaban limpiando casas. El aire olía raro, a detergente y a comida recalentada. Yo cerraba los ojos y trataba de imaginar el canto de los grillos en mi pueblo, pero en lugar de eso, escuchaba sirenas de policía, puertas que se azotaban, pasos en el pasillo. Ahí entendí que mi vida ya no iba a ser igual. A los pocos días, mi prima me llevó a una cocina de restaurante donde buscaban ayudante.
Yo no sabía inglés, apenas podía decir hello y thank you, pero me recibieron porque necesitaban manos. Y yo, pues, manos tenía, aunque temblaban de miedo. Ese primer turno jamás se me va a olvidar. El calor de la estufa me quemaba la cara, el ruido de los platos era constante, y todos hablaban rápido en inglés. Yo nomás adivinaba por los gestos. Me pusieron a pelar papas, lavar trastes, cargar costales de arroz. Terminaba con las manos hinchadas y la espalda partida, pero no me quejaba, porque lo único que pensaba era, tengo que aguantar, tengo que mandar dinero a Jalisco. Lo más duro no era el cansancio, era la soledad. Salía de la cocina oliendo a grasa, con los zapatos empapados, y en el camino a casa veía familias riendo en los parques, muchachos en carros con música, parejas tomadas de la mano. Yo iba sola, siempre sola, pensando en mi mamá, en mi papá, en mis hermanos. Me dolía no estar en las fiestas del pueblo, no ver crecer a mis sobrinos. Cada llamada telefónica costaba carísimo y duraba unos minutos, pero escuchar la voz de mi madre me daba fuerza. Hubo días en que lloraba en silencio, recostada en ese colchón compartido para que nadie me escuchara. Me preguntaba si había hecho bien en irme. Pero cada vez que recibía una carta de mi familia con palabras de agradecimiento, me convencía de que sí, de que todo tenía sentido. Con el tiempo me acostumbré a la cocina, aprendí a moverme rápido entre los gritos de faster, move, hot plate. Los cocineros americanos apenas me miraban, pero las mujeres mexicanas que trabajaban en limpieza me enseñaban palabras, me prestaban recetas, me daban ánimos, y poco a poco fui creciendo. Al año ya me dejaban preparar salsas, cortar verduras, hasta cocinar frijoles para el Daily Special. Cuando alguien probaba mi comida y decía "so good", yo sentía que se me inflaba el pecho de orgullo. Era como si mi tierra viajara en cada platillo, como si mi Jalisco estuviera vivo ahí, en esa cocina ruidosa del norte. Mi rutina era siempre la misma: levantarme de madrugada, caminar hasta el bus con frío en los huesos, trabajar 12 o 14 horas, regresar cansada, bañarme y dormirme para volver a empezar. No había domingos libres, no había feriados, no había tiempo para mí. Pero yo lo aceptaba. Decía, ya tendré vida después, ahora toca trabajar. Pasaron los años y me hice fuerte. Mis brazos se llenaron de cicatrices por las quemaduras. Mis manos se agrietaron de tanto jabón y agua caliente, pero ya no me asustaba. Ya no era la muchacha temblorosa que llegó con miedo. Me convertí en Rosa Isela, la cocinera, la que nunca fallaba, la que siempre estaba lista para cubrir un turno extra. A veces, en medio de todo ese cansancio, me detenía un segundo, miraba la cuchara de madera en mi mano y pensaba, ¿y si hubiera tomado otro camino? ¿Y si me hubiera quedado en Jalisco? Pero luego me acordaba de las necesidades de mi familia y me convencía de que había hecho lo correcto. Uno de los recuerdos más vivos que tengo es de un diciembre, cuando todos celebraban Navidad. Yo estaba en la cocina preparando pavos y guarniciones para familias que jamás conocería. Afuera nevaba, y yo sentía ese frío hasta los huesos. Mientras llenaba charolas con comida, me imaginaba a mi familia en México, todos juntos, riendo, cantando villancicos, cenando tamales y ponche. Yo en cambio estaba ahí, sola, sirviendo a desconocidos. Esa noche lloré tanto que me ardían los ojos, pero al día siguiente me levanté de nuevo, porque así era mi vida: lágrimas escondidas, trabajo constante, silencio. Pero entre todo ese dolor había también momentos de esperanza. Cuando recibía una carta de mi hermano menor contándome que había terminado otro semestre de la universidad gracias al dinero que yo mandaba, sentía que mi sacrificio valía.
Yo me decía, él va a ser alguien en la vida, él no tendrá que sufrir lo que yo sufrí. Esas palabras eran mi gasolina, lo que me mantenía firme. Si cierro los ojos, todavía puedo oler esa mezcla de ajo, cebolla, carne asada, tortillas calientes, olores que se quedaron pegados a mi piel. Era duro, sí, pero también había un orgullo. Yo estaba levantando mi vida con mis propias manos. Así fueron mis primeros años en Estados Unidos, duros, solitarios, pero llenos de esperanza. Años en los que aprendí a callar mis miedos, a aguantar, a sostenerme con la idea de que lo hacía por mi familia. Nunca imaginé que la misma familia por la que tanto me partí el lomo, un día sería la que me iba a romper el corazón. Con el paso del tiempo, uno se acostumbra, aunque al principio crea que nunca lo va a lograr. Yo, después de tantos turnos dobles y tantas lágrimas guardadas, empecé a sentir que ya no era tan extraña en ese país. Es raro explicarlo porque nunca dejé de extrañar mi tierra, pero al mismo tiempo me fui acomodando como quien se sienta en una silla dura. Al principio incomoda, pero al rato hasta se olvida el dolor. A los 5 o 6 años de estar en Estados Unidos, ya tenía mi rutina tan marcada que casi ni la pensaba. Me levantaba a las 4 de la mañana, me hacía un café negro sin azúcar, agarraba mis zapatos gastados y salía al frío. Esperaba el camión con otras mujeres mexicanas, casi todas con cara de sueño y cansancio, pero también con ganas de reírse entre ellas. Poco a poco me fui acercando a esas mujeres. Al inicio yo era callada, tímida, pero con los años se hicieron mis amigas. Me acuerdo mucho de doña Petra, una señora de Michoacán que trabajaba limpiando oficinas. Ella siempre decía chistes en el bus y nos hacía reír aunque tuviéramos el cuerpo partido. Luego estaba Marta, de Guerrero, que cocinaba riquísimo y a veces compartía con nosotras unas quesadillas envueltas en servilleta. Esas pequeñas cosas me hicieron sentir menos sola. En la cocina del restaurante también empecé a encontrar mi lugar. Ya no era solo la muchacha que lavaba trastes, ahora era Rosa Isela, la que tenía buen sazón. Los jefes notaron que mis frijoles quedaban sabrosos, que mi arroz nunca se batía, que mis guisos tenían algo especial. Así que me dejaban cocinar más seguido. Yo me sentía orgullosa porque, aunque allá no me llamaban por mi nombre, muchas veces solo me decían Mexican Lady, mi comida hablaba por mí. Hubo un tiempo en que pensé que jamás iba a sentirme parte de algo en Estados Unidos, pero poco a poco empecé a hacerlo. No porque dejara de ser mexicana, sino porque me di cuenta de que había muchas como yo. En cada esquina encontraba gente que hablaba español, que ponía música ranchera, que vendía tamales los domingos. Era como un pedacito de México escondido entre tanta ciudad. Yo también puse mi granito de arena. En el restaurante, cuando llegaba Navidad o Día de las Madres, convencí al jefe de dejarme preparar platillos mexicanos. Recuerdo la primera vez que hice pozole rojo para los trabajadores. Todos quedaron encantados, incluso los que no eran mexicanos. Me decían que olía distinto, que sabía casero, y yo me emocionaba tanto que hasta me daban ganas de llorar. En esos momentos sentía que no había perdido del todo mi identidad, que todavía seguía siendo la Rosa Isela de Jalisco. Lo que más me daba fuerzas era saber que allá, en mi pueblo, mis remesas estaban ayudando. Mi mamá ya no tenía que vender tamales en la plaza. Mis sobrinos podían estudiar sin preocuparse y mi hermano menor, él me decía siempre que gracias a mí su vida era distinta. Yo me aferraba a esas palabras como si fueran mi salvación. Con los años empecé a sentir que tenía una segunda familia
en esas mujeres con las que compartía trabajo y cansancio. Nos juntábamos a veces los domingos en algún parque, con comida que cada una llevaba. Yo preparaba enchiladas o tortitas de camarón seco y todas decían que me quedaban riquísimas. Ahí, sentadas en el pasto, riéndonos de cosas simples, era cuando más sentía que pertenecía a algo. Claro, nunca faltaban los momentos difíciles, el racismo, las miradas de desprecio, los comentarios hirientes. A veces me gritaban cosas en la calle solo por ser mexicana o me trataban como si no valiera nada. Eso dolía, pero yo levantaba la cabeza y pensaba, no saben quién soy, no saben lo que he dado por estar aquí. Y seguía caminando. Me hice fuerte. Aprendí a moverme en ese mundo que no era mío, pero que me había tocado habitar. Empecé a ahorrar un poco más, a mandar dinero con regularidad, a soñar que algún día regresaría a Jalisco y pondría un negocio propio, tal vez una pequeña cocina económica. Ese era mi sueño secreto, cocinar para mi gente, en mi tierra, con mis sabores. En esos años también aprendí a disfrutar de pequeñas cosas que antes no notaba, como el olor del pan recién hecho en la panadería mexicana de la esquina, el sonido de la música de Vicente Fernández que alguien ponía a todo volumen en los departamentos, o el abrazo de una amiga después de un día pesado. No eran lujos, no eran grandes logros, pero eran las cosas que me hacían sentir viva. Yo decía, tal vez nunca tenga casa propia, tal vez nunca me case ni tenga hijos, pero al menos tengo una comunidad que me sostiene. Y eso era cierto. Entre mujeres nos cuidábamos, nos compartíamos remedios, consejos, recetas. Yo aprendí a hacer atole de avena gracias a Marta y ella aprendió a hacer mole gracias a mí. Esa red de apoyo fue mi salvación en un país tan frío y distante. A veces me preguntaban si no me arrepentía de haberme ido. Yo respondía que no, que aunque había sufrido mucho, también había ganado fuerza, identidad y una forma de pertenencia que no imaginaba. Porque pertenecer no es solo tener papeles o hablar inglés. Pertenecer es saber que tienes un lugar, aunque sea pequeño, donde alguien te reconoce, donde alguien te espera. Así fue como, después de tantos años, sentí que tenía una vida en Estados Unidos. No era la vida perfecta, no era la que soñaba de niña, pero era la mía. Una vida hecha de trabajo duro, de amistades sencillas, de comida que me conectaba con mis raíces. Una vida donde yo, Rosa Isela, me sentía útil, necesaria, parte de algo. Nunca imaginé que todo eso se derrumbaría tan rápido, con solo una llamada, pero de eso hablaré después. No sé si alguna vez les ha pasado que un solo timbrazo de teléfono les cambie la vida. A mí sí. Fue una mañana cualquiera, de esas que parecen iguales a todas, pero que acaban siendo distintas para siempre. Yo estaba en la cocina del restaurante, como de costumbre. Eran como las 6 de la mañana y ya estaba picando cebolla para preparar la base de un guiso. El vapor me hacía llorar, pero no solo por la cebolla. Ese día traía una tristeza rara en el pecho, como si algo me presintiera. De pronto mi celular empezó a vibrar en el bolsillo. Vi la pantalla y decía un número con clave de México. Se me detuvo el corazón. Yo nunca recibía llamadas de allá, salvo en ocasiones muy especiales, porque era caro y todos preferíamos mandarnos mensajes o hablar por WhatsApp cuando había internet. Pero esta vez no. Esta vez era una llamada directa, con urgencia. Contesté con la voz temblorosa. Bueno, bueno. Al otro lado escuché la voz de mi hermana mayor, pero sonaba rara, como cortada, como si hubiera estado llorando o no supiera por dónde empezar. Rosa, dijo bajito. Hermana,
Necesito hablar contigo. En ese instante sentí un escalofrío. Pensé lo peor, que mi mamá estaba enferma, que algo le había pasado a un sobrino. Mi respiración se aceleró y me tuve que recargar en la mesa de acero porque sentí que las piernas se me doblaban. ¿Qué pasó? Le pregunté rápido, casi gritando. Dime, por favor. Hubo un silencio que me desesperó. Yo escuchaba los ruidos de fondo en la cocina, los cuchillos golpeando, las órdenes en inglés, pero mi mente ya no estaba ahí. Solo estaba esperando sus palabras. Y entonces ella me dijo algo que nunca olvidaré. Tienes que regresar, Rosa. Ya no podemos ocultarlo más. Tu hermano no es lo que crees. Se me fue la sangre a los pies. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubiera tragado una piedra. ¿Cómo que no es lo que creo? Le dije casi sin voz. ¿Qué me estás diciendo? Ella tartamudeó, quiso explicarse, pero no pudo. Me dijo que no era momento para hablar por teléfono, que tenía que verlo con mis propios ojos, que había cosas que yo no sabía, y repitió varias veces. Regresa, Rosa, regresa ya. Yo no podía procesar nada. Mis manos empezaron a sudar, el cuchillo se me resbaló de los dedos y cayó al piso con un ruido seco. El jefe me gritó algo en inglés, pero yo ni entendí. Estaba ida. Solo escuchaba esas palabras en mi cabeza. Tu hermano no es lo que crees. Ese día no pude seguir trabajando. Pedí permiso diciendo que me sentía mal y me fui directo a mi cuarto. Caminé como un fantasma, con la mente hecha pedazos. Me acosté en la cama y miré al techo, tratando de ordenar las ideas. Pero nada tenía sentido. Pensaba en mi hermano menor, ese al que yo había ayudado toda la vida, al que le mandaba dinero para estudiar, para vestirse, para que no le faltara nada, ese que siempre me decía, gracias hermana, por todo lo que haces por mí. ¿Qué podía haber hecho él para que mi hermana me llamara con tanta urgencia? ¿Qué podía ser tan grave? Me pasé horas enteras dándole vueltas en la cabeza. ¿Sería que había caído en drogas, que estaba enfermo, que había hecho algo contra la ley? Mi corazón latía fuerte, mi respiración era agitada, sentía miedo, mucho miedo. En medio de todo ese torbellino de pensamientos, me invadió un sentimiento de traición, aunque todavía no supiera la verdad. Era como si algo dentro de mí ya supiera que mi confianza había sido rota, que esos 28 años de sacrificio quizá no habían sido valorados como yo creía. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro en el cuarto viendo mis pocas pertenencias, mi uniforme de cocina, mis zapatos gastados, las fotos viejas que guardaba en una caja. Me preguntaba, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Dejo todo aquí? ¿Qué pasará si regreso? Al amanecer, tomé una decisión que me dolió hasta los huesos. Iba a regresar a México. No sabía si por unos días, por meses o para siempre. Solo sabía que tenía que enfrentar lo que me estaban ocultando. Llamé a mi jefe y le pedí un descanso. No le di explicaciones, solo dije que tenía una emergencia familiar. Él no entendió mucho, pero me dio 2 semanas libres. En cuanto colgué, sentí que mi vida en Estados Unidos se me escapaba de las manos, como arena entre los dedos. Compré un boleto de avión con los ahorros que tenía. Me temblaban las manos al escribir mi nombre en la página web. Cada clic era como un paso hacia lo desconocido. En esos días previos al viaje, todo se me volvió extraño. Caminaba por las calles de la ciudad y ya no las veía igual. El ruido de los carros, las luces de los letreros, los rostros de la gente, todo me parecía ajeno, distante, como si ya no perteneciera ahí. Y lo peor era la angustia de no saber a qué me enfrentaría al llegar a mi tierra.
Me despedí de mis amigas con un nudo en la garganta. Les dije que tenía que regresar a México por algo urgente. Ellas me abrazaron fuerte y me dijeron que todo saldría bien, pero yo podía ver en sus ojos que estaban tan preocupadas como yo. La noche antes de volar, me senté en la cama con la maleta abierta. Guardé un par de cambios de ropa, unas fotos y nada más, porque sentía que no regresaría igual, que ese viaje marcaría un antes y un después en mi vida. Y así fue. Esa llamada inesperada me arrancó de Estados Unidos después de 28 años. Una llamada que todavía escucho en mis pesadillas, con la voz de mi hermana diciéndome: «Regresa, Rosa, regresa ya». Yo no sabía entonces que al regresar me iba a encontrar con la traición más grande de mi vida. Cuando colgué el teléfono aquel día, sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. Me quedé sentada en la cama, con el celular todavía en la mano, mirando la pantalla apagada como si pudiera darme respuestas. Pero no había respuestas, solo ese eco en mi cabeza. Tu hermano no es lo que crees. Me temblaban las manos, las rodillas, hasta los labios. Era como si mi cuerpo no me obedeciera. Pensé que me iba a desmayar. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía mi hermana decirme algo así después de tantos años? Yo había vivido casi 3 décadas con la certeza de que mi hermano menor era mi mayor orgullo, mi motor, la razón por la que nunca bajé los brazos. Me vinieron a la mente todas las imágenes de él cuando era niño. Su carita sonriente cuando le compré sus primeros zapatos de cuero con el dinero que mandé desde el norte. Su emoción cuando me dijo que iba a entrar a la universidad. Las cartas que me enviaba, llenas de agradecimientos y promesas de que algún día me iba a recompensar. ¿Y ahora? ¿Qué significaban todas esas palabras? Esa noche lloré como no lloraba desde mis primeros días en Estados Unidos. Lloré abrazada a mi almohada, con un llanto sordo, profundo, que no quería que nadie escuchara. Me dolía el pecho, me ardían los ojos, me sentía engañada, aunque todavía no supiera la verdad completa. Era como si el simple hecho de que me hubieran ocultado algo tan importante ya fuera, por sí mismo, una traición. Entre sollozos me preguntaba: ¿de qué se trata esto? ¿Qué hizo mi hermano? ¿Por qué no me dijeron antes? La incertidumbre era una tortura. No había forma de concentrarme en nada, ni en la comida, ni en el trabajo, ni en mis amigas. Todo se me volvió nublado, como si mi vida en Estados Unidos se hubiera vuelto de pronto una mentira. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía un vuelco en el estómago. Pero no me decían nada más, solo que tenía que regresar. Yo me enojaba, les gritaba: «Díganme ya qué pasa», pero nadie quería explicarme por completo. Era como si quisieran que yo misma lo descubriera en persona, y entonces empezó la batalla dentro de mí. Por un lado, sentía la responsabilidad de mi trabajo, de mis compromisos, de las cuentas que tenía que pagar. Pensaba en todo lo que me había costado levantarme en ese país, en los 28 años invertidos, en las cicatrices, en las amistades que me sostenían. Pensaba en que tal vez si me iba, perdía todo lo que había construido. Pero, por otro lado, estaba la sangre, mi familia, mi hermano. Esa vocecita que no me dejaba en paz y que me decía: «Si no vas, te vas a arrepentir toda la vida». Y yo sabía que era verdad, porque por más que me doliera, yo no podía quedarme tranquila sabiendo que me ocultaban algo tan grande. Recuerdo que una noche me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en la mesa de la cocina de mi departamento. Tenía enfrente una taza de café frío y una libreta donde había hecho cuentas 1000 veces.
había escrito quedarme en una columna y irme en otra. Debajo de quedarme había anotado estabilidad, dinero, rutina, amigas. Debajo de irme había escrito verdad, familia, dolor, incertidumbre. Y aún así, el lado de irme pesaba más, porque el dinero se recupera, el trabajo se busca, pero la verdad no espera. La verdad se te clava en la piel hasta que decides enfrentarla. Así fue como, entre lágrimas y miedo, tomé la decisión de volver a México. No crean que fue fácil. Comprar ese boleto de avión me dolió como si estuviera firmando mi sentencia. En el momento en que lo confirmé, sentí un hueco en el estómago. Me preguntaba, ¿y si nunca regreso? ¿Y si al volver me doy cuenta de que todos estos años de sacrificio fueron en vano? Empecé a despedirme de mi vida de una forma rara. Caminaba por las calles de la ciudad y miraba todo como si fuera la última vez. El mercado mexicano donde compraba mis chiles secos, la panadería con bolillos calientes, el parque donde me sentaba los domingos con mis amigas. Cada rincón parecía decirme adiós. Mis compañeras de trabajo me abrazaron fuerte cuando les conté. Algunas lloraron conmigo. Ellas sabían lo que significaba regresar después de tanto tiempo. Era como abrir una puerta que quizás nunca debería haberse cerrado o como entrar a un cuarto oscuro donde no sabes qué vas a encontrar. La noche antes del viaje apenas pude dormir. Tenía la maleta abierta en el piso, con mi ropa doblada, y me quedaba mirándola como si esa maleta fuera un símbolo de toda mi vida. Era pequeña, modesta, pero contenía todo lo que yo era. Me senté en la cama, miré al techo y empecé a rezar. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, que me ayudara a enfrentar lo que fuera que me esperaba, porque en el fondo yo sabía que no iba a ser algo bueno, que nadie te llama con esa urgencia para darte buenas noticias. Esa herida empezó a abrirse desde antes de subir al avión. Una herida que no se cerraría con facilidad. Era el dolor de la incertidumbre, el miedo a la traición, el presentimiento de que la vida como yo la conocía estaba a punto de romperse en pedazos. Y así, con el corazón en la mano y la mirada perdida, me fui a dormir un par de horas, esperando que el amanecer trajera algo de calma. Pero lo único que trajo fue la certeza de que mi vida en Estados Unidos quedaba en pausa y que mi verdadero dolor me esperaba en la tierra donde nací. Ese fue el inicio de mi herida abierta, una herida que todavía sangra cuando la recuerdo. El día que tomé el avión de regreso a México, sentí que el corazón me iba a explotar en el pecho. Tenía años sin subirme a un vuelo internacional y esta vez no iba con la ilusión de ir a ver a la familia por unos días como hacen muchos. No, yo iba cargando 28 años de vida en una maleta y un miedo que me hacía temblar las manos. Cuando el avión despegó, vi por la ventanilla cómo las luces de la ciudad de Estados Unidos se hacían chiquitas hasta perderse en la oscuridad. Y ahí me cayó el peso de todo. Me salieron las lágrimas sin poder detenerlas. Eran lágrimas de nostalgia, de miedo, de incertidumbre. Pensaba en todos esos días y noches que había pasado allá, en mis sacrificios, en mi trabajo, en mis amigas. Todo se quedaba atrás, como un capítulo que cerraba a la fuerza. Durante el vuelo no pude dormir. Me pasé horas viendo el cielo por la ventana, imaginando el momento de pisar Jalisco de nuevo. Me preguntaba, ¿cómo estarán las calles? ¿Seguirá la casa igual? ¿Me reconocerá la gente? Y sobre todo, me hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué me va a decir mi familia cuando llegue? ¿Cuál es el secreto que me ocultaron? Cuando por fin anunciaron que íbamos a aterrizar en Guadalajara, sentí un nudo en la garganta. El avión descendía y yo
Veía las montañas, los techos de teja, los campos que parecían infinitos y de pronto ese olor, porque aunque digan que es imposible, yo juro que el aire que entró al avión al abrirse la puerta olía distinto, olía a tierra húmeda, a maíz, a mi infancia. En cuanto bajé del avión y puse un pie en el aeropuerto, las lágrimas me corrieron otra vez. Escuchar tantas voces en español alrededor, ver a la gente abrazarse con tanta fuerza en las llegadas, me partió el alma. Yo llevaba casi 3 décadas soñando con ese momento y sin embargo no era como lo había imaginado. No había alegría en mí, sino un peso inmenso en el pecho. Salí con mi maleta pequeña, buscando entre la multitud. Esperaba ver a alguien de mi familia con un cartel o aunque fuera con una sonrisa. Pero no, nadie estaba ahí. Solo vi gente abrazándose, llorando, dándose flores. Yo me quedé sola, parada, con mi maleta en la mano, tragándome la decepción. Tuve que tomar un taxi para ir a mi pueblo. El camino fue largo, como de 1 hora y media, pero cada minuto lo viví con los ojos pegados a la ventana. Veía los puestos de frutas, las tienditas de esquina, los niños jugando descalzos en la calle, y era como si mi corazón se rompiera y se recomponiera al mismo tiempo. Cuando entramos al pueblo, el taxista me preguntó: ¿Hace mucho que no viene? Y yo, con la voz quebrada, le respondí: 28 años. El hombre me miró sorprendido y ya no dijo nada más. Al bajar frente a la casa, mis piernas no me respondían. Era la misma casa de siempre, con sus paredes de adobe y su portón verde ya despintado. Pero se veía más vieja, más cansada, igual que yo. Toqué la puerta con los nudillos y fue mi hermana mayor quien salió a abrir. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no me abrazó de inmediato. Solo me dijo: Rosa, llegaste. Y yo sentí un vacío enorme porque después de 28 años lo que yo necesitaba era un abrazo fuerte, un recibimiento cálido. Pero lo que encontré fue distancia, incomodidad, como si no supieran cómo tratarme. Entré a la casa y el olor me golpeó. Era el mismo de mi infancia: tortillas recién hechas, café en olla, un toque de humedad. Me dieron ganas de correr a cada rincón, de tocar las paredes, de sentirme en casa otra vez. Pero la tensión era tan fuerte que me quedé quieta, apenas saludando con un hola bajito. Mis sobrinos ya eran adultos, algunos con hijos propios, y me veían como a una extraña. Yo trataba de sonreírles, de acercarme, pero ellos se quedaban serios, tímidos. Sentí que todos habían seguido con su vida y que yo ya no tenía un lugar ahí. Mi mamá ya no estaba, había fallecido hacía unos años, y esa ausencia me partió el alma. Nunca pude despedirme de ella, nunca pude darle un último abrazo. Eso fue como otra herida que se abrió de golpe en mi regreso. Y lo más duro fue ver a mi hermano, ese hermano menor por el que había dado tanto, por el que había dejado mi juventud en Estados Unidos. Me recibió con un beso rápido en la mejilla, casi frío. No me miraba directo a los ojos, y yo sentí de inmediato que algo no estaba bien. La casa estaba llena de silencios incómodos. Nadie hablaba de lo que me habían dicho por teléfono. Nadie tocaba el tema. Solo me servían comida, me preguntaban cosas simples, pero el ambiente era pesado, como si todos escondieran algo. Esa primera noche no pude dormir. Me acosté en la cama vieja que había sido mía de niña, con el colchón hundido y el techo de lámina crujiendo con el viento. Miraba la oscuridad y pensaba: ¿por qué me siento tan extraña en mi propia casa? ¿Por qué después de 28 años de sacrificios siento que no pertenezco aquí? La nostalgia me golpeó con fuerza. Recordaba cómo corría de niña por ese patio,
cómo mi mamá hacía tortillas a mano, cómo mi papá se sentaba en la mecedora a contar historias. Todo eso ya no estaba, y yo tampoco era la misma. Yo ya no era la muchacha de 24 años que se fue soñando con volver algún día. Era una mujer de 52, cansada, con cicatrices invisibles, que regresaba a enfrentar una verdad que todavía no me habían querido decir. Ese fue mi regreso a Jalisco, lleno de lágrimas contenidas, de abrazos tibios, de recuerdos que dolían más de lo que consolaban. Volver a la tierra que me vio nacer no fue como soñaba, fue como abrir una herida vieja y darme cuenta de que nunca había sanado. La verdad me alcanzó 2 días después de llegar. Yo andaba como alma en pena, caminando por la casa, queriendo reconocer cada rincón y sintiéndome extraña en todos. Esa mañana, mi hermana mayor me llamó a la cocina, cerró la puerta con cuidado y se quedó parada junto a la mesa, con el rosario de mamá enredado en los dedos. Tenía los ojos hinchados. Yo supe, desde ese segundo, que lo que venía me iba a romper. Rosa, me dijo bajito, perdóname por no haberte dicho antes. Yo no supe cómo. Yo tuve miedo. Se me apretó la garganta. Dime ya, le pedí. No aguanto más. Respiró hondo, miró al piso y habló. Tu hermano tomó tu dinero. Muchos años. Dijo que era para arreglar la casa, para un negocio, pero no fue así. La casa la puso a su nombre y... Su voz se quebró. La hipotecó en la Caja Popular. Hay un préstamo grande. Y si no se paga, la van a perder. Yo me quedé viendo su boca moverse, pero los sonidos me llegaban como de lejos, como si estuviera bajo el agua. Tomó tu dinero. La puso a su nombre. Hipotecó. Las palabras se me clavaban como espinas. No, alcancé a decir. No, él no haría eso. Mi hermana me sostuvo la mirada y me acercó un sobre manila. Adentro había copias de papeles, recibos de transferencias con mi nombre, notas de la Caja Popular, una hoja con el sello del registro público. Mis manos temblaban tanto que casi se me caen. En un papel leí: propietario. El nombre de mi hermano, clarito, grande, con fecha de hace años. Y más abajo: gravamen, hipoteca a favor de Caja Popular. ¿Cómo?, susurré. ¿Cómo lo hizo si la casa era de mamá? Si yo mandé para arreglarla. Con una carta poder, dijo mi hermana apenas audible. Una carta supuestamente firmada por ti en 2003. Con esa carta él hizo trámites. Dijo que tú le cedías todo para que administrara mientras estabas en el norte. El notario, ya sabes, aquí la gente se conoce. Nadie dudó. El piso se me movió. Me senté porque me fallaron las piernas. Yo no firmé nada, nunca, ni una sola vez. Me ardió la cara, me zumbaban los oídos. Recordé cada envío que hice desde Estados Unidos, cada billete que sudé en la cocina para que llegara a esta casa. Recordé cuando compré con mi trabajo las tejas para el techo, el cemento para el patio, la estufa nueva para mamá. Cada cosa, una detrás de la otra, como una película cruel. ¿Y el negocio?, pregunté. ¿Ese negocio de refacciones del que me hablaba? Mi hermana bajó la mirada. Duró poquito. Se juntó con unos amigos. Perdieron y luego se metió a la cantina, apuestas, deudas. Ahí fue cuando hipotecó. Para salir del apuro, decía. Me mordí los labios hasta hacerme sangre. Sentí que me quemaba el pecho. La rabia subió como fuego, pero enseguida la cubrió una tristeza vieja, pesada, esa tristeza que me ha acompañado desde que crucé la frontera. Mi hermana se acercó y me quiso tocar el hombro. Me aparté no por enojo con ella, sino porque no quería que nadie me tocara. Tenía miedo de romperme en pedazos.
¿Y por qué no me dijeron? Le pregunté. ¿Por qué no me hablaron antes? ¿Por qué me dejaron allá mandando dinero como tonta? Ella lloró. Porque él nos decía que tú no querías saber, que estabas ocupada, que si te decíamos ibas a dejar todo y podrías meterte en problemas. Decía que tú misma le habías dicho que administrara, y yo le creí. Es mi hermano también. Y yo se tapó la cara. También tuve miedo de meterte en un pleito. Perdóname. Me quedé callada. Había enojo, sí, pero también entendí el miedo de ella. Aquí el miedo manda, el mejor no moverle. El Dios dirá. Pero mi silencio no era perdón. Era un silencio de piedra, de esos que pesan y no dejan respirar. ¿Y mamá? Dije. Cuando mamá enfermó, ¿por qué no me dijeron a tiempo? Ahí mi hermana se deshizo. Rosa, él dijo que te lo había dicho, que hablaste con ella por teléfono, que mandaste dinero para medicinas. Me miró a los ojos. Y sí mandaste, yo lo sé, pero la llamada nunca pasó. Él dijo que no era necesario, que te ibas a angustiar y que no podías venir. Rosa, mamá se fue pidiéndote, pensando que estabas ocupada allá, que no querías verla así. Eso fue la peor parte. El golpe me dejó sin aire. Sentí que el mundo se cerraba. Quise gritar, pero me salió un gemido chiquito como de niña. Me recargué en la mesa y lloré sin ruido, con la cara escondida entre las manos. No pude despedirme de mi madre por culpa de una mentira. Eso no tenía arreglo. No había tiempo que me lo devolviera. Estuve así un rato. Mi hermana me dejó llorar. Cuando me calmé un poco, me dijo: tienes que verlo, tienes que hablar con él. Y hay que ir al registro, a la caja, ver cuánto se debe. Asentí, sin fuerzas. Aspiré hondo. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Me temblaban los dedos, pero me levanté. Vamos, dije. Quiero verlo, quiero verle la cara. Caminamos hasta el patio del fondo, donde él estaba acomodando unas herramientas como si nada. Me vio y apenas levantó la barbilla, serio, con esa dureza que no le conocía. Yo pensé en el niño que le compré los zapatos de cuero, en el muchacho que me escribía cartas bonitas. No lo encontré en su mirada. Tenemos que hablar, le dije. ¿De qué? Respondió sin voltear por completo. De la casa, de la carta, de la hipoteca, de mamá. Se hizo un silencio pesado. Mi hermana se quedó a un lado, con el rosario apretado. Él me miró al fin y sonrió, pero no era una sonrisa buena. Era como una mueca. «Ay, Rosa», dijo, «siempre tan dramática. Si te hubieras quedado, no habría problemas, pero te fuiste. ¿Qué querías? ¿Que todo se quedara esperando?» La sangre me hirvió. «No me hables así», le solté. «Yo me fui a partirme el lomo por todos. Te mantuve años. Te pagué la escuela. Te mandé para todo. ¿Y tú? ¿Tú qué hiciste?» «Pues administrar», dijo, encogiéndose de hombros. «Hice lo que tú no podías. Aquí había que decidir. Yo cuidé esto. Yo estuve con mamá. Yo pagué cosas. Tú no estabas». «¿Y la carta?», lo interrumpí. «Esa carta que yo supuestamente firmé», se le endureció la cara. «Una formalidad», dijo. «A ver, ¿acaso no me tenías confianza? ¿No me decías siempre tú ves? Pues yo vi». «¿Falsificaste mi firma?», insistí. «Dilo». «No te pongas legalista», me contestó, levantando la voz. «Aquí se hace lo que se tiene que hacer. Además, todo era por la familia. Tú mandabas dinero, yo resolvía». «¿Cuál es el problema?». Me reí, pero de coraje. «El problema es que pusiste la casa a tu nombre, que la hipotecaste para tus deudas, que me robaste, que no me avisaste cuando mamá agonizaba. Ese es el problema». Él pegó el puño a la mesa de madera.
No me faltes al respeto, gritó. La casa también es mía. Yo soy hombre. Me tocaba. Y si tomé dinero, fue porque aquí todo cuesta. ¿O qué? Tú allá vivías de a gratis. Esa frase me atravesó. Yo soy hombre, como si eso le diera derecho a deshacer mi vida. Lo vi y ya no era mi hermano chico. Era un desconocido, parado frente a mí con soberbia. Sentí miedo y asco y lástima, todo junto. No voy a pelear, dije bajito. Vamos al registro. Quiero ver todo. Él se rió. Anda pues, dijo. Ve, para que veas que no puedes hacer nada. Fuimos al registro público, mi hermana y yo con una carpeta vieja y las manos sudadas. La muchacha de la ventanilla buscó en la computadora, imprimió unas hojas, nos las pasó sin mirarnos mucho. Ahí estaba, la casa a nombre de él desde hacía años. Una nota de hipoteca a favor de la Caja Popular San Miguel. Un saldo pendiente. Intereses, fechas, todo en frío, letras negras sobre blanco. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Salimos y el sol de mediodía nos pegó en la cara. Me senté en una banca frente a la oficina y me quedé viendo a la gente pasar. Una señora vendía paletas de hielo, unos niños corrían, la vida seguía como si nada, y yo sentía que me había quedado sin suelo. Vamos a la caja, dijo mi hermana. Fuimos. El gerente nos recibió con cara de cansancio. Nos explicó, en palabras sencillas, que había un atraso, que ya habían enviado notificaciones, que si no se regularizaba podían iniciar proceso. Yo apenas oía. Al final pregunté con una voz que no parecía mía. ¿Con qué respaldo pidieron el préstamo? Con la escritura, contestó. El señor es el propietario. Quise decir, no lo es. Quise levantarme y gritar que esa escritura era una mentira. Pero no había cómo demostrarlo en ese momento. No traía abogados, no traía más que la verdad atorada en la garganta y mis 28 años en los hombros. Regresamos a la casa. Él estaba en el patio como si nada. Le dije, lo vi todo, lo entendí todo. Se cruzó de brazos. ¿Y? Dijo, ¿qué vas a hacer? Lo miré largo rato, me dolía hasta respirar. No sé, respondí. Pero de que no me quedo callada, no me quedo, y de que no voy a perder la casa donde me crié, no la voy a perder. Se burló, chasqueó la lengua, se metió a su cuarto, cerró la puerta. Yo me quedé en el pasillo, parada, con la mano en la pared. La textura fría del enjarre me ancló un poco a la tierra. Oí mi propio corazón en los oídos. Miré el patio donde mamá colgaba la ropa. Miré la puerta del cuarto de papá. Todo se sentía manchado. Esa tarde me contó mi hermana otra verdad, que muchas veces, cuando yo mandaba dinero para la escuela de él, no había escuela, que había dejado la universidad y jamás me dijo, que mis remesas también fueron para carros de segunda, para arreglos que nunca se hicieron, para fiestas, que él decía, para eso está Rosa, ella tiene dólares. Ella ni viene, ella ni viene. Me repetí esa frase muchas veces, como si fuera una piedra en la lengua. Ella ni viene, como si no venir borrara todo, como si mis manos partidas, mis noches en vela, mis quemaduras, no contaran, como si mi vida en Estados Unidos no fuera vida. Esa noche no cené. Me quedé sentada en el borde de la cama, con la carpeta de papeles abierta. Pasé los dedos por las fechas, por los sellos, y lloré, sí, pero era otro llanto. No era solo tristeza, era un llanto con coraje, con dignidad herida, con promesa. Promesa de no dejarme, promesa de hablar, promesa de hacer lo que nunca había hecho, ponerme primero. El secreto ya no era secreto, era un cuarto iluminado de golpe, y lo que vi adentro me dolió, me avergonzó, me enojó, pero también me despertó.
Yo había vivido 28 años creyendo que el amor podía cubrirlo todo, que la familia no falla, que la sangre protege. Y aprendí en un solo día que la sangre también puede mentir, que la familia también rompe y que el amor, si no trae verdad, se pudre. Me acosté tarde con el cuerpo cansado y la cabeza hirviendo. Afuera los grillos cantaban, el techo crujía, el pueblo respiraba como si nada. Yo cerré los ojos y vi mi vida en Estados Unidos pasando rápido, los camiones de madrugada, las sartenes humeantes, las bolsas de arroz, los frascos de comino. Vi mis amigas riendo en el parque. Vi mis manos agrietadas contando billetes para mandarlos por remesa. Y vi la firma falsa en la carta poder. Yo no firmé. Lo dije en voz alta, en la oscuridad, como una oración. Yo no firmé. Y supe que, a partir de ese momento, todo lo que siguiera en mi vida iba a partir de esa frase. Porque aunque me doliera, aunque me diera miedo, yo iba a pelear por mi nombre, por mi madre, por la casa donde aprendí a caminar, por la Rosa Isela que se fue a los 24 años creyendo que algún día volvería a lo suyo. Volví. Y me encontré un despojo, pero también me encontré a mí, y eso no me lo iban a quitar. Dicen que cuando uno descubre una verdad dolorosa, primero viene el silencio y luego la tormenta, y así me pasó. Los primeros 2 días, después de saber todo lo que mi hermano había hecho, me quedé callada. Caminaba por la casa como fantasma. Comía apenas un par de tortillas con frijoles. Me encerraba en el cuarto a mirar el techo. Mi hermana me decía: «Rosa, tienes que desahogarte», pero yo no podía. Era como si el llanto se me hubiera quedado atorado en un rincón del alma, esperando su momento para salir. Ese momento llegó de golpe. Una tarde, al escuchar a mi hermano reírse con unos amigos en la cochera, se me revolvió la sangre. Me ardía el cuerpo como si me estuvieran empujando a explotar. Abrí la puerta de mi cuarto con fuerza, caminé hasta donde estaban y le grité: «Tú me robaste, tú me mentiste, tú me quitaste hasta la despedida de mi madre». El silencio cayó de inmediato. Sus amigos se miraron incómodos, murmuraron algo y se fueron rápido, dejándolo solo conmigo. Mi hermano se quedó parado, con esa soberbia que ya le conocía. «Ya empezó el drama de la gringa», dijo como burlándose. «28 años allá y ahora vienes a hacerte la mártir». «No soy ninguna mártir», le respondí con la voz temblorosa de coraje. «Soy tu hermana. Soy la mujer que se partió la espalda para que tú estudiaras, para que comieras, para que no te faltara nada». Él me miró con desprecio. «¿Y qué? ¿Quieres una medalla? ¿Quieres que te haga un altar? Si mandaste dinero fue porque quisiste. Nadie te obligó». Esa frase me atravesó como cuchillo. Nadie me obligó. Como si el amor que yo le tuve, el cariño que me hizo trabajar día y noche, no valiera nada. Como si todo fuera un capricho mío. Ahí ya no me contuve. Le dije lo que traía en el pecho desde hacía días. «Lo peor no es el dinero. Lo peor es que me quitaste la verdad, que me mentiste cuando mamá estaba muriendo, que la dejaste ir pensando que yo no la quería ver. Eso no tiene perdón». Él se quedó callado unos segundos, bajo la mirada, y por un momento pensé que se iba a quebrar. Pero no. Levantó la cara y dijo: «Mamá siempre te defendía, siempre decía que tú eras la buena, la sacrificada, la santa. Yo también me cansé de ser el malo, de ser el flojo. ¿Sabes qué? Yo también quería que me miraran a mí, no solo a ti». Me quedé helada. Era como si todo se redujera a celos, a resentimientos, como si mis sacrificios lo hubieran hecho sentirse menos. Ese día lloré con rabia, no frente a él, sino en el cuarto, sola.
Golpeé la almohada con mis puños, grité en silencio, me mordí los labios hasta sangrar. Me sentía traicionada, sí, pero también culpable. Me preguntaba si tal vez yo había fallado por no estar aquí, por creer que el dinero lo resolvía todo. Pero luego me respondía, no, no es culpa mía. Yo hice lo que pude, con lo que tuve. Yo no mentí, yo no falsifiqué nada. Yo no oculté a mamá. La culpa no era mía. Y repetirme eso me daba un poco de calma, aunque el dolor seguía. La familia entera se enteró pronto. Mis sobrinos me buscaban para decirme que no sabían nada, que ellos siempre habían creído lo que su papá les contaba. Mis hermanas menores me pedían que no armara escándalo, que al fin y al cabo ya estaba hecho. Y esa frase me dolía como otra traición. ¿Cómo que ya está hecho?, les decía. Entonces se vale robar, engañar, traicionar y luego decir que ya está hecho. Ellas bajaban la cabeza y guardaban silencio, porque en las familias muchas veces es más cómodo callar que señalar, y yo lo estaba aprendiendo a la mala. Una noche decidí reunirlos a todos en la sala. Puse los papeles sobre la mesa y les dije con la voz firme, aunque temblaba por dentro: aquí está la prueba de lo que se hizo. La casa está a nombre de él, pero yo no firmé nada, y no me voy a quedar callada. Mi hermano se rió, como si no le importara. ¿Qué vas a hacer?, me retó. Demandarme, llenar de vergüenza a la familia. La vergüenza ya la trajiste tú, le contesté. Yo lo único que quiero es recuperar lo que me pertenece, lo que es de mamá, lo que yo construí con mis manos. La sala se llenó de murmullos, de lágrimas, de reproches. Algunos me defendían, otros me pedían que lo dejara pasar. Yo escuchaba todo con el corazón apretado, pero también con una claridad que nunca antes había sentido. No iba a ceder. Esa noche dormí poco, pero en mi insomnio entendí algo. Yo no estaba sola. Tal vez mi familia me daba la espalda, pero allá en Estados Unidos había mujeres como yo que entenderían. Mis amigas, mis compañeras, las miles de Rosa y Celas que dejaron todo para dar a los suyos y que un día se encontraron con la traición. Yo no era la única. Y ese pensamiento, aunque doloroso, me dio fuerza. La reacción emocional me desgastó físicamente. Me dolía la cabeza, el estómago, me sentía débil, pero también me dio valor. Empecé a levantar la voz, a no aceptar silencios, a mirar a mi hermano a los ojos sin bajar la cabeza. Porque entendí que la traición más grande no había sido perder la casa, ni el dinero, ni siquiera las mentiras. La traición más grande fue que me quitaran la oportunidad de despedirme de mi madre. Y esa herida ya nadie la podía curar. Desde entonces, cada vez que hablo con mi hermano, lo hago sin miedo. Con el dolor todavía vivo, sí, pero también con dignidad. Ya no soy la hermana que se calla y manda dólares desde lejos. Soy la mujer que regresó a reclamar su lugar. Esa fue mi reacción. Un grito ahogado que se convirtió en voz, una rabia que se convirtió en fuerza, una herida que me cambió para siempre. Después de que la verdad salió a la luz, nada volvió a ser igual. La casa donde crecí ya no era un refugio, se volvió un campo de batalla silencioso. Cada vez que cruzaba el patio y veía a mi hermano, sentía un hueco en el estómago. Él caminaba con la frente en alto, como si nada hubiera pasado, como si yo fuera la exagerada. Esa actitud me dolía más que los papeles, más que las deudas. La familia se partió en dos. Unos decían que yo tenía razón, que era injusto lo que él había hecho, que yo había sacrificado mi vida en Estados Unidos para levantar esa casa y que debía respetarse. Pero otros murmuraban que no había que hacer tanto ruido, que al final era familia y que los trapos sucios se lavan en casa.
Yo escuchaba esos comentarios como cuchillos. Me empecé a dar cuenta de algo que nunca quise ver. La gente prefiere la comodidad de un secreto que la incomodidad de una verdad. Y yo me convertí en la incomodidad, en la que decía lo que no querían escuchar, en la que señalaba lo que todos preferían tapar. La consecuencia inmediata fue el aislamiento. En los primeros días de mi regreso, pensaba que me iban a recibir con cariño, que iban a querer platicar conmigo, abrazarme, contarme todo lo que me había perdido en 28 años. Pero no, se fueron alejando. Mis sobrinos me saludaban con frialdad, mis hermanas me hablaban bajito, como con miedo de decir algo de más. Sentí que en lugar de regresar a casa, había llegado a tierra ajena. Ese sentimiento me partió, porque yo había soñado miles de veces con volver, con reencontrarme, con caminar por las calles de mi pueblo y sentirme en casa. Pero la realidad fue otra. Caminaba por esas calles y la gente me miraba como a una desconocida. Algunos susurraban: ahí va la que vino del norte, la que anda peleando con su hermano. Y yo tragaba saliva, bajaba la mirada y seguía caminando. La traición de mi hermano no solo me quitó la casa, me quitó también la ilusión del regreso, me arrancó esa esperanza que me sostuvo tantos años en Estados Unidos, y esa pérdida me dolió más que todas las cicatrices de mis manos de cocinera. Otra consecuencia fue dentro de mí. Yo ya no era la misma. Antes, aunque estuviera cansada, me sentía orgullosa de lo que había hecho. Decía: todo este sacrificio vale la pena, porque mi familia está bien, porque la casa está firme, porque mi hermano está agradecido. Pero después de saber la verdad, todo se derrumbó. Me miraba al espejo y me preguntaba: ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvieron 28 años si al final me quedo sin nada? Hubo días en los que caí en una tristeza profunda. No quería salir de la cama, no quería hablar con nadie. Me pesaba el cuerpo, me dolía el corazón. Recordaba a mamá y me atormentaba pensar que se había ido sin verme, sin saber que yo hubiera corrido a su lado si hubiera sabido la verdad. Esa culpa me mordía el alma. Aunque yo sabía que no fue mi culpa, el dolor no entiende de razones. Pero también hubo otra consecuencia que jamás imaginé. Empecé a despertar, a mirarme a mí misma con otros ojos, a entender que había vivido media vida pensando en los demás, entregando todo por los demás, y que al final los demás no siempre responden igual. Me dolía, sí, pero también me hacía más fuerte. Una mañana me levanté temprano, como hacía en Estados Unidos, preparé café en olla y me senté en el patio a ver el amanecer. El aire olía a tierra mojada. Cerré los ojos y pensé: todo lo que soy lo construí yo, no me lo regaló nadie, ni mi hermano, ni mi familia. Yo lo hice con mis manos. Y ese pensamiento me dio un poco de paz. No fue fácil. Mi hermano siguió comportándose con soberbia, como si tuviera derecho a lo que hizo. Yo lo veía y sentía que el rencor me quemaba por dentro. Pero poco a poco entendí que no podía dejar que ese rencor me consumiera, porque si lo hacía, él ganaba otra vez. Me robaba también la tranquilidad. Así que empecé a tomar distancia, a caminar más por el pueblo, a visitar la iglesia, a platicar con algunas vecinas que todavía me recordaban con cariño. Ahí encontré un poco de consuelo, porque aunque mi familia me falló, la tierra, la gente sencilla, todavía me ofrecía un lugar. Otra consecuencia fue que empecé a pensar en mí, en lo que yo quería. En Estados Unidos nunca me di ese lujo. Siempre era trabajar, mandar dinero, cumplir con otros. Pero ahora, en medio de todo el dolor, me pregunté: ¿y yo qué quiero? ¿Qué me merezco? La respuesta fue clara. Yo merecía paz. Merezco dignidad.
Merezco un lugar donde no me mientan. Merezco un techo que de verdad sea mío, aunque sea pequeño. Merezco vivir mis últimos años sin sentir que todo se fue en vano. Las consecuencias de esa traición me marcaron para siempre. Perdí confianza, perdí vínculos, perdí ilusiones, pero también gané claridad. Ya no me engaño, ya no me trago palabras dulces sin ver los hechos. Aprendí que la familia puede fallar y que a veces los hermanos no son lo que parecen. Con el tiempo empecé a buscar ayuda legal, a preguntar en el pueblo si había manera de demostrar que esa firma no era mía. No era tanto por la casa, aunque dolía perderla, sino por mi dignidad. Porque yo quería, al menos, que quedara escrito en algún lado que yo no había firmado, que yo no había entregado mi vida por gusto. No sé si lo logré, pero lo intenté. Esa fue otra consecuencia. Por primera vez en mi vida decidí pelear por mí. No por mis hermanos, no por mis sobrinos, no por la casa, por mí. Porque entendí que si yo no me defendía, nadie lo iba a hacer. Y aunque la herida sigue abierta, aunque el dolor de no haberme despedido de mamá me acompañará hasta el último día, también me acompaña una nueva fuerza, la fuerza de saber que sobreviví, que, a pesar de todo, sigo de pie. Hoy puedo decir que las consecuencias reales de ese regreso no fueron solo materiales. Sí, perdí dinero, perdí confianza, perdí la ilusión del hogar, pero gané algo que nunca antes había tenido: el valor de mirarme en el espejo y decirme a mí misma: Rosa Isela, tú vales, tú mereces, tú no eres lo que te hicieron, eres lo que has resistido. Y eso no me lo quita nadie. He contado mucho, pero siento que todavía me falta el final. Y no porque haya un final definitivo, porque mientras uno respira, la vida sigue, sino porque necesito cerrar este capítulo, dejar que mi voz ponga punto y seguido. Cuando regresé a Jalisco después de 28 años en Estados Unidos, yo pensaba que me iba a reencontrar con lo que había dejado, con mi familia unida, con una casa que era símbolo de mi esfuerzo, con el calor de los míos. Pero lo que encontré fue distinto: secretos, mentiras, traiciones. Y me costó mucho aceptarlo. Hoy puedo decir que ese regreso me cambió para siempre. Me quitó ilusiones, sí, pero también me abrió los ojos. Aprendí que la familia no siempre es como uno la sueña, que un hermano también puede traicionarte, que la sangre no garantiza lealtad, que las palabras de agradecimiento se pueden convertir en excusas vacías. Y eso, aunque duele, también es parte de la vida. Yo no voy a mentirles. Hay días en los que todavía me duele la rabia. Hay noches en las que me acuesto y me pregunto: ¿de qué sirvieron tantos años en el norte si al final me regresé con las manos casi vacías? Pero luego me acuerdo de algo que me repito como mantra: no me regresé con las manos vacías, me regresé con experiencia, con dignidad, con la frente en alto. Porque sí, mi hermano me engañó. Sí, la casa no está a mi nombre. Sí, me robaron el derecho de despedirme de mi madre. Pero lo que no me robaron fue mi historia. Nadie puede borrar las madrugadas en la cocina, las lágrimas escondidas, el orgullo de cada plato que preparé, las risas con mis amigas en el parque, las cartas que escribí con amor. Eso es mío, y eso vale más que cualquier papel firmado con trampa. Aprendí que yo valgo más que mis sacrificios, que no soy solo la mujer que se partió la espalda en el norte, sino también la mujer que regresó y se atrevió a abrir la boca, a decir la verdad, aunque incomodara. Aprendí también que no debo culparme, porque muchas veces me dije: tal vez si no me hubiera ido, nada de esto habría pasado. Pero no,
Yo no podía saberlo. Yo hice lo que creí correcto, con el corazón lleno de amor. Y aunque ese amor fue traicionado, no deja de ser valioso. La lección más dura fue entender que no puedo vivir esperando gratitud, que la vida no siempre te devuelve en la misma moneda lo que das, que a veces das todo y recibes casi nada. Pero eso no me hace tonta, ni me hace débil, me hace humana. Hoy camino por las calles de mi pueblo con la frente en alto. Sí, algunos murmuran, sí, algunos me juzgan, pero yo me digo, ellos no saben lo que viví, no saben lo que sufrí, no saben lo que resistí. Y con eso me basta. He pensado en volver a Estados Unidos, a seguir trabajando unos años más. Pero luego me pregunto, ¿para qué? ¿Para quién? Y la respuesta es distinta ahora. Antes todo era para mi familia. Hoy pienso más en mí. Tal vez abra una pequeña cocina aquí, en el pueblo. Tal vez venda antojitos en la plaza. Tal vez enseñe a otras mujeres lo que aprendí en tantos años de fogones. Porque si algo me sobra, es sazón y experiencia. Quiero que mi historia sirva para algo, para que otras mujeres como yo sepan que no están solas, que no todas las familias responden con gratitud, pero eso no significa que nuestro esfuerzo sea en vano, que lo que hemos hecho en el norte tiene valor, aunque a veces no se reconozca. Que nuestra dignidad no depende de que nos agradezcan, sino de que nosotras mismas sepamos lo que valemos. Si alguien me escucha ahora, quiero decirle esto. No te calles. No dejes que otros escriban tu historia. Defiende lo que es tuyo aunque tiemble la voz. Y sobre todo, no dejes que la traición de otros apague tu luz. Yo sigo de pie, con cicatrices, sí, pero de pie. Y si la vida me dio este golpe, también me dio la fuerza para contarlo. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme sacar lo que tuve guardado tantos años. Y ahora les pregunto a ustedes, que me están oyendo o leyendo, ¿han vivido algo parecido? ¿Han sentido la traición de alguien que amaban? ¿Han trabajado lejos y luego descubierto verdades que duelen? Cuéntenmelo en los comentarios, porque contar alivia y compartir nos hace más fuertes. Y no olviden suscribirse a este canal, Ellas en el Norte, porque aquí seguimos contando las historias de mujeres como yo, mujeres que se fueron, que regresaron, que sufrieron, que aprendieron, historias que merecen ser escuchadas, porque aunque la vida nos golpee, siempre encontramos la manera de seguir adelante. Yo soy Rosa Isela, de Jalisco, 52 años, y esta fue mi verdad. Una verdad que dolió, pero que también me hizo más fuerte.